Muy pero muy buenas tardes o buenos días, depende si ya comiste en tu casa o no, o depende si ya te levantaste de la cama o no. Es una nueva edición de Todos a la Cueva, hasta las 14 horas los vamos a estar acompañando junto a Emiliano De Lucci y a Cristian Seculjusti, que me está acompañando también en este primer inicio de programa. ¿Cómo dicen que les va? Muy bien, muy bien. Encantado de estar con ustedes. Muy bien. Igualmente. Emiliano. Me gusta la modalidad esta de ir rotando el acompañante. Y sí. Sí. Y Secul tenía que volver al piso un día, ¿no? Hacía falta. Tenía que estar. Hoy Hoy vas a estar por partida repetir. doble. Claro, exactamente. Muy bien. ¿Vas a meter columna? Sí. Véndete un poquito. ¿Me vendo? Sí. Bueno, hoy en verdad comparto con ustedes el espacio para charlar sobre lo que ha sucedido en la semana. Y después en la columna que me compete a mí vamos a hablar de publicidad, datos, vamos a hablar de la fusión Telecom-Cablevisión, del rol de Telefónica y qué sucede con los medios de comunicación cerquita ya de las elecciones 2019. Porque estamos en 2018, pero en realidad el foco está puesto en el 2019. Y los medios de comunicación, y sobre todo las grandes corporaciones, están mirando ahí el mapa de medios para ver qué se puede hacer para que renueve Macri en algún punto. Muy bien. También nos va a estar acompañando en un rato, cuando arribe a Radio Exa, Kevin Martínez va a estar haciendo su columna sobre la modernización de la administración pública bonaerense, si no me equivoco. Así es. Estamos atentos, ¿no? Porque es un tema que acá casi que no se tocó, por lo menos. Desde el inicio del programa creo que nunca tocamos un tema así. No, sobre el que yo particularmente desconozco bastante, así que va a estar. Así que va a estar bueno, vamos a estar sí. expectantes escuchando la columna de Kevin. También vamos a estar entrevistando a la ex ministra de Economía de la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Durante 2011 y 2015 fue ministra en Buenos Aires, a Silvina Batakis, que seguramente sea después de la una más o menos. También vamos a estar hablando de lo que pasó en la semana, ¿no? Básicamente, que es, bueno, el aumento de las tarifas en cuotas y con intereses, ¿no? Tremendo. Hermoso. Gran logro del radicalismo, Gran ¿no? logro, Dentro de Cambiemos. gran gestión, ¿no? Porque uno iban como para frenar las tarifas y... Una socialdemocracia fuerte que logró algo importante para el pueblo argentino. Totalmente. También vamos a estar hablando de un tema que sigue estando en la agenda porque justamente se está debatiendo en el Congreso, con un audio que va a estar muy pero muy lindo de Darío Stanschreiber. Lo vamos a estar... Muy bien. Impecable. Yo Bueno. le he dicho Z. Yo me retiro, ya dije bien Stanschreiber, así que me retiro. 2 veces lo dice. Muy bien. Sobre justamente el aborto, ¿no? Pero Sí, una de las grandes intervenciones. Sí, la intervención de la semana, yo Y diría. yo creo que o sea, sí. por lo menos la más mediática, ¿no? Obviamente, pero porque estuvo muy bien. Y gustó inclusive en gente que, no te digo que está en contra del aborto, pero que está en el límite, ¿no? Y que también es un buen dato ese. Creo que lo ahí importante- hay que ir, ¿no? Hay que ir a la gente que está en el límite y hay que morder. Y lo importante ahí es generar argumentos. Tal Porque se puede ir a hablar a favor de la despenalización o de la legalización, pero el tema es generar argumentos al otro. Y creo que Darío va por ese camino. Hablar de política y no metafísica te da la chance en el argumento para poder discutirle a los que te vienen corriendo con el feto y estas cuestiones. Tal cual. Y la banda de memes del feto del No, bebito, ¿no? tremendo. Del bebito Un ingeniero. Hermoso. También vamos a estar hablando justamente de lo que pasó en Matanza, que es el crimen del colectivero que sucedió el domingo pasado, eso de las 5 de la tarde. Pero no vamos a estar hablando tanto del hecho en sí, sino de las repercusiones políticas y del juego político entre Magario y Vidal que hay, ¿no? Una especie de disputa justamente de recursos, en el fondo, en parte parecería ser que es eso, pero obviamente es una disputa política de cara a 2019. También vamos a tocar un poco, por lo menos por arriba, el timbreo. Hoy va a estar haciendo un nuevo timbreo, Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar analizando un poco eso. ¿A quiénes bajaron del timbreo? Eso va a ser muy interesante. ¿Y quién viene a la matanza? Eso va a ser también muy interesante. Vamos a estar hablando de que vuelve la reforma laboral en forma de fichas, ¿sí? Pero en 4 partes viene. Así que vamos a estar hablando, justamente cae más o menos durante el Mundial, más o menos. También la calcularon mal. La fuerza de la reforma es directamente proporcional a dónde llega Argentina en el Claro, Mundial, ¿no? tal cual. O sea que también en Una cuotas. cosa así. En cuotas la reforma laboral, Muy bien. exactamente. Y empieza con la más aceptada. Pero ya vamos a estar hablando. Ya vamos. Ok. También vamos a tocar un poco el tema de los despidos en Carrefour. Ya finalizó la negociación, pero bueno, vamos a estar dando un poco más de datos de eso. No sé si me olvido algo más, las redes. No, las redes. En Facebook, Todos a la Cueva. Instagram, @todoscueva. Twitter, @todoscueva. Nos pueden buscar en YouTube como Todos a la Cueva y suscribirse a nuestro canal. Y tenemos también algo más, ¿no? Y nos pueden ver en vivo en
salasexa.com. Exactamente. Recuerden que también el día domingo vamos a estar por la 90.7, la radio Freeway del oeste también, de 12 a 14 horas. Y también los lunes por Vender FM de 22 a 00. Así que bueno, esto es Todos a la Cueva. Mi nombre es Lautaro Pérez y nosotros arrancamos así. Poniendo la verdad sobre la mesa, diciéndonos las cosas como son. Y yo siempre les he dicho, y lo ratifico hoy, no soy mago. Me encantaría, porque la verdad que tengo admiración por los magos, pero no me sale eso. Y tampoco soy estafador. Me he comprometido a decirles siempre la verdad. Y nada de lo que a uno le prometan que viene de regalo, eso puede ser verdad. Todo lo que vale se genera, se construye con el esfuerzo personal. Ese esfuerzo que nos hace hacer a cada uno de ustedes lo que son. Ese es el camino en el cual empezamos a ponernos de acuerdo. Y por eso el país está en marcha. Y por eso todos los días vamos a encontrar nuevas ideas que nos van a permitir mejorar y hacer las cosas siempre en equipo un poquito mejor. Cada vez que un argentino se abusa y busca un privilegio, que quiere que le paguen por su trabajo lo que no hizo, está perjudicando a todos los demás. Bueno, ahí escuchábamos entonces al presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un discurso en el cual habla sobre tarifas, pero pareciera ser que entra en cualquier otro lado. No sé qué les parece a ustedes. Para mí ese discurso lo cortamos, lo pegamos y lo pasamos la semana que viene porque habló de aborto, qué sé yo, de otro tema, cualquier otro tema. Es todo un detalle porque es el mapa enunciativo que tiene Macri. Para cualquier tema el tono es siempre el mismo. Eso es interesante. Aún así le va bien igual. Tal cual. Y aparte lo que estaba viendo es que no deja de tocar los puntos de intereses que siempre ellos hablan, digamos. El equipo, el esfuerzo personal, la meritocracia, está siempre ahí en ese discurso. Sí, es un alumno muy preparado en la lógica de Durán Barba, pero muy preparado. Y puede hablar de cualquier temática, que siempre el merodeo es el mismo. Cuando decía que no era mago, me acordaba del mago sin diente, pero bueno, cosas que me pasan a mí. Pero digo, se maneja siempre en la misma órbita y no lo mueven del eje, más allá de que se pueda ver velas, marchas sobre las tarifas. No hay forma que se mueva del eje Mauricio, porque aún así, la verdad que le sirve. Claro, para mí eso es un logro de ellos, ¿no? Sí, porque yo creo que sí. Sigue siendo un discurso que todavía sigue calando en la gente. No sé hasta cuándo será, pero todavía sigue calando. Mientras sirva... Recuerdo que era una discusión constante, ¿no? De hasta cuándo iba a poder servir esto, ¿no? Porque se prometieron un montón de cosas en campaña, no se cumplió ninguna y el discurso se mantiene. Bueno, yo nunca les mentí. Yo siempre dije lo que iba a hacer cuando no es así. Él dijo en un momento qué feo que uno le paguen por algo que no hace. Yo ahí me acordé de las cloacas en Morón, por ejemplo, claro, que se le pagó a la empresa de la familia Macri por algo que no había hecho. Y cómo el discurso no termina de encontrar resistencias. Esto de que es un gobierno que dice la verdad, un gobierno transparente, un gobierno que trabaja. Y en realidad, bueno, se ve más bien todo lo contrario en cuanto a la diferencia entre promesa y cumplimiento de la promesa. Sí, depende de quién los ve también, ¿no? No todos vemos lo mismo, obviamente, pero uno últimamente lo que empieza a ver, por lo menos en las encuestas, es que el discurso, uno de los temas principales de interés, digamos, es el tema de la corrupción. Ahora hay que ver si solamente ese tema de interés de la corrupción, a medida de los avances de Panama Papers, Paradise Papers, todas las cuentas offshore, digamos, que tienen los varios ministros que tiene el gobierno, más el blanqueo de capitales que ahora está Duhovne, bueno, las renuncias que estuvo de Pérez Gilligan en su momento. ¿Cuánta de ese discurso de corrupción entra el kirchnerismo y claro, entra alguna pequeña cuota el macrismo ahí en eso o no? Yo calculo que sí, pero más pequeña que... O sea, más cuota pequeña que 50-50, entiendo, claro, que cuando se habla de corrupción. Y no quiero dejar de nombrar algo que estuvimos comentando entre nosotros de ayer, un informe que hace Marcelo Bonelli en Canal 13 que habla de que el gobierno está buscando la fórmula de la felicidad o algo por el estilo, y él menciona que bueno, que hasta hace poco la gente decía que estaba peor, pero que se veía que iba a estar mejor, y que eso se estaba agotando. No sé hasta dónde esto es verdad o no es verdad, o es para que varios se coman la curva, no, o realmente está pasando eso. Pero yo creo que sí, hasta por lo menos 2016 y una parte de 2017, yo creo que era cierto eso que nosotros, digamos, en general cuando sale alguna encuesta las miramos, digamos, y las compartimos,
Y en general la gente decía, estaba mal en ese momento, pero obviamente el discurso de futuro seguía prendiendo. Era casi unánime en las encuestas no es, esa claro, tal tendencia. cual. Ahora sí. prende todavía, ¿no? Sigue prendiendo ese discurso de futuro, pero no tanto como antes. Cada vez se va diluyendo, si se quiere, un poco más. La complejidad de las tarifas es importante, sobre todo porque la diferencia con el sueldo es muy amplia. Se nota, hay un 15%, algunos gremios cerraron en 12% de paritarias. Hubo un municipio, no recuerdo ahora, ya después lo voy a nombrar, 9%. Gran aumento de paritarias. Bueno, y los aumentos no es que quedan con los aumentos de ahora, van a seguir prosperando a futuro. Y te lo dicen, te lo marca, Duhovne sale, te lo dice Aranguren, te lo dice cualquiera. El discurso de la prosperidad y del ya vamos a estar mejor o lo peor ya pasó, sigue instalándose, le cuesta un poco más. Yo creo que por eso, en tal caso, el grupo de Durán Barba va a tener que trabajar para generar la lógica de la felicidad, estas cuestiones que decía Bonelli, que es un fragmentito en el programa de él, que yo lo vi en video. No queda claro si Bonelli lo que está haciendo es filtrar ese dato para también generarle a la audiencia de Canal 13 que se quede tranquilo porque el gobierno está trabajando por la prosperidad de todos y para que vos no te frustres en particular, porque somos todos buenos. Entonces, la lógica de la corrupción y que nosotros lo pensamos de ese modo y decimos que es crítico para el gobierno, aún hoy para mí no mueve la brújula en términos de offshore, Paradise Papers, Panama Papers. No, está claro que eso no te cambia una elección. Yo creo que ellos no lo miran todavía ahí. A lo sumo saldrá Vidal a hablar y a decir Caputo es una buena persona, tal otro es una buena persona, y con eso más o menos lo manejan. Creo que con eso tienen cuerda para largo. El tema es que sí se les puede escapar de las manos es la parte económica. Yo creo que la inflación se les va bastante. Y bueno, yo creo que a medida que la parte económica vaya desmejorando, que alguna gente que tenía esperanza, digamos, lo vaya en parte perdiendo, va a ir prendiendo un poco más cada vez este discurso, porque o sea, siempre vemos que mientras la economía más o menos ande bien, vamos todo para adelante y seguimos. Pero si la economía se empieza a complicar un poco, sobre todo a la mayoría de la gente, sobre todo a la clase media, claro, ahí se complica un poco. Lo favorable que tiene Cambiemos es la desarticulación opositora, o sea que están, tal cual. Hay patrullas perdidas. Entonces, si hay un desmejoramiento de la imagen de Cambiemos, no hay un otro que lo tome o que lo agarre, y ellos dentro de todo tienen la fe, entre comillas, de poder recuperarlos cuando la economía repunte en septiembre, octubre, noviembre. Pienso yo. Tiro un poco de datos duros para hablar un poco de la tarifa. Sí. Así vemos sobre qué estamos hablando. Bueno, según el IPC de Cava, entre 2015 y 2017 la electricidad subió 562%, el agua 338% y el gas 223%. Los sueldos, en cambio, aumentaron en asalariados registrados un 72%. O sea, no es lo mismo que los que trabajan en negro, ¿no? No es lo mismo. Estamos muy rezagados en ese sentido. Para tocar otra provincia, como por ejemplo Córdoba, recordemos que era una queja constante de gente del interior que en el conurbano se subvencionaba más, o se subvencionaba casi la totalidad de las tarifas y allá no. En Córdoba aumentó el gas 200%, la electricidad 160% y el agua 90%. Tal cual. Y antes de seguir tocando justamente los datos económicos y tomando un poco la desarticulación de la oposición, justamente el miércoles se trató entre el Frente para la Victoria, digamos, el Frente Renovador y el Bloque Argentina Federal, trataron de armar el quórum, ¿no? Que no lo lograron finalmente por un voto, ¿no? Tal cual, sí. Ahí nomás. ¿Del diputado Olmedo? ¿Es? Sí, el de la campera amarilla se levantó. Se levantó y justo se fue. Y levantó la sesión. Después lo entrevistaron y dijo que él estaba a favor de parar el tarifazo. Yo no entendí. No, es una persona muy indescifrable, Olmedo. Pero justamente, digamos, lo que trataba la oposición era hay dos sectores, digamos, en la oposición. El kirchnerismo, que por un lado lo que quiere es suspender el tarifazo y más o menos como que congelar las tarifas, pues ya subieron bastante. Y por el otro lado, digamos, el Frente Renovador y el Bloque Argentina Federal, lo que quieren es que suba, pero más o menos como sube el promedio del índice de salario. Cosa que, si hubiera sido así desde un principio, sería un poco más aceptable. Y sí, pues estaríamos en suba del 72, no del 560. Tal cual. Realmente. Pero bueno, justamente salió vendría a ser el opoficialismo de la UCR a decir, bueno, muchachos, quédense tranquilos que nosotros nos encargamos. Y justamente salió Mario Negri, el titular del bloque del UCR en diputados en el Congreso, el cual dio una como especie de conferencia medio rara. Salió de la Casa Rosada con Mazot, ¿no? Estaba acompañado ahí con Mazot. Que no suele declarar mal Mario Negri. Es bastante vivo para declarar. Tal cual. Y dijo que bueno, que se van a pagar las facturas
en cuotas, o sea, los meses en donde más aumente, mayor consumo de gas, allá se va a poder dividir, si el usuario quiere o no, en cuotas, ya sea en 3 cuotas o en 6 cuotas. Y bueno, pero le preguntaron en un momento, le preguntan justamente a Mazot, cuando ya estaba hablando él, le preguntan si esto iba a ser con intereses. Y dijo, sí, va a ser con intereses, pero seguramente menor al valor del mercado. Pero es con intereses, o sea. Es fabuloso. Es una financiera gobernándonos. Sí. Es efectivo, así. sí, Es así. gobernándonos. Dice, es una financiera. Bueno, ya acá lo hablamos en varias columnas. La política crediticia, que es ya casi una política de Estado. Bueno, se traspasa también al tema de los servicios públicos. Cuota, pero con interés. Por Sí, supuesto. hay algo ahí. Cuando estábamos cuando Cecilia participaba en el programa, me recuerdo que se habló del hecho del hombre endeudado, o esta fábrica de hombres endeudados que genera Cambiemos, que lo va confirmando semana a semana o mes a mes, con las decisiones, no solamente con las cuestiones de generar endeudamiento para comer o esas cuestiones, sino también para pagar el gas, pagar el teléfono, capaz que la televisión también en futuro. Pero yo cuando me enteré de este dato de interés pensé que era un chiste de la televisión. No, lo dijo Mazot. Y efectivamente era verdad. Es pagar con cuotas, mirá la consideración que te tenemos, pero con intereses. Ahí digo que es una financiera gobernándonos. Tal cual. Efectivo sí, cuotitas y todas estas que andan pululando por la televisión y publicidades, la tenemos en el gobierno. Tal cual. Y una de las cosas que dice, para volver un poco al tema de los números, uno de los caballitos de batalla del oficialismo y de algunos medios justamente oficialistas también, es que, bueno, el gas está muy caro porque también hay mucho impuesto en el gas, ¿no? Y cuando uno va, digamos, va a desmenuzar un poco la tarifa, la boleta que le llega de gas a su casa, bueno, se da cuenta que el 44% de la factura, digamos, representa el costo del gas. El costo claro. del gas, 44%. Y el transporte y la distribución cerca del 28%. Ahora, en impuestos, ellos dicen que es muy alto, se va aproximadamente entre un 24 y un 28%. Ahora, por un lado dicen que, bueno, los impuestos son muy caros, hay que bajarlos, perfecto. Ahora, por el otro, ni bien asumieron, le sacaron 5.000 millones al campo, bajaron a 0% el impuesto a las ganancias, justamente A minería, las cero minerías, también. claro. Entonces, como muchachos, bueno, Claro. Hay una... ¿para quién bajamos los impuestos? ¿Para la gente o para las empresas nada más? Claramente ahí había una obligación de ser gobierno y hacer eso. Me acuerdo de la ley de medios también, de la derogación del artículo, que hay cuestiones que quizás por haber prometido con las propias corporaciones que los hicieron llegar al poder, no sé si nos están comprando todo este problema, porque hay tanto dinero que se está yendo por otro lado, que no lo pueden solventar. Más allá de que yo estoy seguro no, lo sabemos todos, es un gobierno neoliberal de otra estirpe, pero creo que tiene movimientos internos o golpes internos que les va bloqueando los avances. Sucede mucho con la economía, con la parte económica, o tienen que recurrir a sacar plata por algún lado porque no pueden resolverlo. Yo creo que en su idea de gobierno entendían que el 2019 iban a estar más holgados. Tal cual, bueno, una de las tejes y manejes que hicieron fue justamente cuando se da lo de la reforma jubilatoria, que se habilita el bono del conurbano. Justamente después de eso la provincia empieza a financiar a la nación. Es hermoso. Claro, es al eso. revés. Sí. Es hermoso eso. Sí, yo coincido en lo que dijiste. De hecho, el FMI ayer dijo que la meta de 15% de inflación, que era muy optimista, y que un número parecido a ese recién se puede esperar en 2021. O sea que vamos a estar el año que viene, el otro, y recién ahí, si todo sigue en el camino del ajuste, vamos a tener una inflación entre 10 y 15 según el FMI. Claro. Tal cual. También, perdón que te interrumpa, también es una realidad que uno dice, bueno, los sectores bajos están muy mal, digamos, justamente porque o no tienen para llegar a fin de mes, o bueno, le falta justamente comida, pero uno dice, bueno, ¿por qué no estalla o por qué no pasa algo acá? Bueno, porque hay un 30%. Claro, grande de la población que recibe la tarifa social en ese sentido. Que si bien no es, paga muchísimo más que antes, ¿no? No es que paga lo mismo que en 2015, ponele, pero no paga lo mismo que cualquier otro hogar promedio y que, bueno, un poco, a esa gente un poco le ayuda. Aparte es electoralmente inteligente, porque vos pasás a cobrarle al núcleo duro, digamos, de votantes. Ellos entienden Claro. que la clase media es el núcleo duro, a eso le aumentan más, y donde tienen que ir a buscar votos, meten tarifa social. Tal cual. Y como para ir cerrando y no empantanar tanto con los números, un informe del UNDAP, de la Universidad de Avellaneda, dice que, bueno, en 2015 en el peso del salario, digamos, mínimo con respecto a servicios públicos era del 6%,
y a partir de este año ya va a ser del 21%. Y pasamos entonces a estar del último puesto, digamos, en Argentina, en la región, con respecto al peso del salario de los servicios públicos, a estar terceros. Estamos atrás de Venezuela y atrás de Chile, que bueno, está ahí nomás Chile nuestro. Pero bueno, nosotros seguimos entonces con este tema. Hoy es un día triste para todos nosotros, porque es un vecino más que se ha ido. Por eso lo estamos pidiendo desde acá, solidarizándonos primero con la situación de Leandro y de su familia, que es una situación dolorosa, pero pidiendo en representación de todo este pueblo de La Matanza que vuelva la gendarmería que nos han sacado, que vuelvan los policías que nos han sacado, que traigan más patrulleros, que haya más prevención y que se los cuide a nuestros choferes y que se coloquen las cámaras que tienen que tener ya colocadas en sus distintos colectivos. Hace 72 horas que lo asesinaron a Leandro. Yo no le voy a contestar a la intendenta Magario, no le voy a contestar porque no se puede politizar un hecho como este. Sí le voy a decir a los bonaerenses y a los matanceros que de la pelea contra la inseguridad y contra el narcotráfico que damos hace 2 años, yo voy a seguir estando. Bueno, ahí escuchábamos entonces nomás primero a Verónica Magario, intendenta de La Matanza, y después a Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todos sabemos lo que pasó el día domingo con Leandro Alcaraz, el asesinato justamente del colectivo de la línea 620. Una gran disputa, no sé cómo lo vieron ustedes en la semana, en donde, bueno, primero un gran aparateo, ¿no?, de los medios oficialistas que se vinieron a instalar directamente en la Intendencia, acá en San Justo, pocas cuadras de la radio. Y bueno, viendo ahí la presión, digamos, de algunos sectores de la sociedad y choferes que estaban ahí por ingresar algunos a la Intendencia. Pero también, bueno, Verónica Magario salió a contestar en parte de esto diciendo que, bueno, hay inseguridad en la provincia, hay inseguridad en La Matanza. ¿Quién se tiene que encargar de la protección, digamos, de la seguridad? Se tiene que encargar en primera parte la gobernadora, porque justamente es la que está al comando de las fuerzas de seguridad. Y después, bueno, después viene la intendencia. Pero lo que dice Magario es que justamente, bueno, si nosotros también nos vamos a encargar de la seguridad, bueno, o transfiéranos las fuerzas o bríndenos más personal, porque lo que dice ella es que justamente en los datos que brindó en la conferencia eran que en 2015 había 4.900 policías en La Matanza y que hoy hay 4.200 por algunos retiros, etcétera, y que también había alrededor de 1.200 gendarmes, 1.500 gendarmes, y hoy hay 140 aproximadamente. Así que, bueno, también sacaron la cuenta, ¿no?, que uno ve acá sí que ve la diferencia entre, obviamente, lo que es La Cava, digamos, la ciudad de Buenos Aires, y el municipio más grande del país, como es La Matanza, en donde uno ve que si analiza cuántos policías por habitantes hay, bueno, en la ciudad de Buenos Aires está alrededor de 150 policías por habitante, y en La Matanza está en 524. Claro. Un policía cada 524 habitantes. Es abismal la diferencia. Si me dijeras que La Matanza estuvieran en 250, poner 200, es más entendible, pero es muchísima la diferencia en este caso. Hay mucha diferencia. A mí me interesa resaltar primero 2 cosas pequeñas. Se le dio mucha manija en la tele al caso. Yo creo que iba al 4.º día y el noticiero de Telefera mañana, mediodía y noche, había interés por mantener el caso en pantalla. Y segundo, bueno, es interesante ver cómo viró la discusión. Primero Magario tuvo que salir a hablar porque, bueno, la estaban matando. Tal cual. No tuvo otra opción. Después es medio acusada de haber salido a hablar en el medio del funeral, etcétera. Pero bueno, tuvo que salir a hablar por una situación que se estaba yendo de las manos. Y segundo, cómo vira este debate en torno a la distribución de las fuerzas de seguridad, ¿no? Que yo veía que había discusiones entre algunos sectores capaz más representativos del progresismo, que se planteaba, bueno, no está la solución en las fuerzas de seguridad, cosa que es cierto, ningún país, ninguna provincia, ningún estado resolvió su problema de inseguridad aumentando la cantidad de efectivos policiales, pero por otro lado hay como un debate de, bueno, ¿qué es lo que pasa en un municipio, como bien decía Lautaro, que vos tenés un policía cada 500 habitantes? ¿De qué manera eso es viable?
o cómo hacer que la gente se sienta más segura también. El mejor ejemplo para mí del tratamiento mediático que hubo, lo vi en Intratables. Paulo Vilouta, hablando con Diego Brancatelli y esta chica Oliván. Oliván tenía la información de que la gobernación tiene no puede tener contacto con Magario porque Magario no le atiende el teléfono. Diego Brancatelli decía que Magario decía que ella llama a Vidal y Vidal no le atiende el teléfono. Y Paulo Vilouta dice, la que tiene razón es Vidal, porque Magario es kirchnerista. Ese es el mejor resumen de todo el tratamiento mediático que hubo sobre este tema. Los cañones estaban apuntados a Magario, no importa qué dijera, no importa qué tipo de denunciación podía proponer o qué tipo de argumento tenía. La imagen estaba postulada para que sea atacada la intendencia. Y asimismo comenzar a hablar de las inseguridades del conurbano, sobre todo de La Matanza. Y el cuidado hacia Vidal fue fenomenal, fue muy grande, sobre todo ese día, que es el día que lo asesinan a este chico. Creo que a la noche tenía una cena Vidal, muy producida. No hubo ningún medio que haga por lo menos una leve contradicción, aunque sea. Ninguno, ni siquiera C5N. Y después, creo que el miércoles, tiene la entrevista con Novarecio. Con Novarecio. Que ahí ella da esta opinión, que en un momento se equivoca, que dice la intendenta Magario. En ese furcio yo encuentro que evidentemente viene de un focus group, Vidal, o de alguna conversación, porque la ven como una oponente. Tal cual, para 2019. Para 2019 a Magario, o quizás más para adelante, porque son dos personas jóvenes, y además que tienen una imagen de políticas serias, porque no vamos a decir que Vidal no tiene imagen de política seria, la tiene, y de hecho es el lugar más honorífico que tiene Cambiemos, es justamente María Eugenia Vidal. La persona más fuerte que tiene electoralmente. Efectivamente, que puede cortarse sola, inclusive más adelante por ahí, habría que ver. Ahora, lo que tiene que ver con la construcción mediática, el ataque fue muy directo y coordinado hacia Magario. Bastaba ver solamente lo que tenemos el zapping, América 24, TN, C5N, Crónica, cada uno con un perfil diferente quizás, pero por lo menos lo que estaba puesto en juego era La Matanza. Y la frutilla del postre fue en el programa de Alejandro Fantino, Animales, el muchacho de la lista. Ahí en Fantino el grupito se juntó y lo que dijeron es que lo que habría que pensar es la división de La Matanza. Entonces ahí me cerró el juego y dije, claro, van por todo. Van para ensuciar a Magario, van directamente para ensuciar al kirchnerismo, otra vez, digamos, y van para ver qué se puede hacer con La Matanza, que es el bastión que Cambiemos lo tiene en mente desde que inició. Yo creo que lo debe tener en mente desde el 2007, desde que se conformó como potencia política en Capital Federal. Tal cual, porque si bien nosotros sabemos que Vidal, por lo menos lo que se dijo ya hace como un mes y medio atrás, se adelantó que iban a renovar tanto Mauricio Macri como Larreta en Capital, como Vidal en provincia. Sabemos que Magario es una futura competidora, si no es de Vidal, es para otro cargo, pero que va a tener peso, tiene peso en el hoy y seguramente tenga un mayor peso quizás en el futuro, ¿no? Y justamente el armado de todo el aparato para el ataque tiene esa visión para mí, la visión a futuro de eliminar desde ahora o atacar desde ahora una posible candidata. Igual, volviendo un poco a lo que decías de la división de La Matanza. Perdón, que lo suele hacer Clarín coordinadamente con el grupo Clarín. Tal cual. Perdón, Clarín con Cambiemos coordinadamente lo suelen hacer. Pasó con Vudú esto. Exacto. Pasó con me Vudú, acordaba pasó ese ejemplo. Sí. A Vudú se empezó a atacar 3 años antes más o menos de las elecciones porque lo veían como un buen candidato en 2015. Tal cual. Y que me perdí lo que iba a decir, así que no, bueno, espera, no sé. te robo algo que yo te hice confundir, pero te robo algo que me acordé. Hablamos de Vidal, hablamos de Macri. Me encanta Larreta. Porque no hay forma de poder por lo menos, aunque sea, ponerlo en tensión. Pero Larreta está tranquilo. Está súper tranquilo. Si a los que hay que atacar es a Macri y a Vidal. Enormemente tranquilo, gran rol. Nadie tiene chances de ganar hoy en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que nadie tiene chance de sacar 25% en Cama. Nadie tiene chance de sacar 25%. No, el otro día hablemos de las licitaciones en Capital Federal. ¿Y para qué? Y porque hay que enfrentarse a Larreta con las licitaciones de los terrenos. Claro, te conviene ahorrar fuerzas y pegarle a otro, básicamente. Pero ni te gastes, anda a otra provincia, qué sé yo. Claro. En fin. Bueno, nosotros entonces seguimos con el audio de Darío Stanschreiber. El aborto es una cuestión
política. Hablemos entonces de política. Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de las desigualdades sociales que condenan a muchísimas mujeres en situación de desventaja social a la práctica de abortos en condiciones infrahumanas. Cada mujer que se desangra por falta de acceso exige que el Estado intervenga. Política, no metafísica. Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de acompañar el proceso de emancipación del cuerpo de la mujer, históricamente sojuzgado y naturalizada su expropiación. La naturalización del cuerpo de la mujer como receptáculo reproductor la ha condenado a la desapropiación de su propia autonomía. Una mujer que no decide sobre su propio cuerpo es una ciudadana de segunda, política, no metafísica. El aborto es una cuestión política, hagámonos cargo. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos entonces a Darío Stanschreiber en un discurso de... Ahora tenemos un extracto que es de 1 minuto, pero un discurso que dura 7 minutos, que es muy lindo. Después seguramente quizás lo colguemos en el Facebook de la página, porque la verdad que está muy bueno para compartir y para analizar, justamente en donde decía que si una mujer no tiene la posibilidad, digamos, de la elección, es una ciudadana de segunda, y justamente lo que hay que hacer es no ver dónde está el origen de la vida, digamos, lo respecto a lo filosófico, lo metafísico, sino justamente ir a la política pública, básicamente, la política de salud pública. Sí, a mí me gustó mucho que el video fue, creo que vos me lo contaste, el tercero más visto en YouTube en Argentina. En el día fue, si no me equivoco, jueves o miércoles, fue la tercera tendencia en YouTube en Argentina. El primero y el segundo, mejor ni hablemos de qué era. Pero el tercero era este discurso de Darío Stanschreiber. Es interesante porque justamente, como dijo Cristian en la apertura, da argumentos y golpea para correr el eje, ¿no? Corramos el eje de cuándo es bebito, cuándo no es bebito. Y bueno, y centrémonos en lo que es una política pública, en cuál es el rol del Estado, cuál es el rol de los legisladores, que no es votar en base a lo que estudiaron de chiquitos en la escuela de religión o a sus convicciones religiosas o lo que sea, sino formar parte del aparato del Estado, que lo que tiene que hacer es buscar soluciones para la mayoría de la población y sobre todo para la población que más necesita del Estado, que es la que tiene menos recursos económicos. Tal cual, y no nos olvidemos que es la mitad de la población, por lo menos, no es un sectorcito, es la mitad de la población. Claro. Es monumental, digamos, la gestión que tiene que hacer el Congreso de la Nación para definir esto. Sí, ahí lo interesante de Darío es eso, es apuntarle a la parte más abstracta que se suele utilizar en aquellos que están en contra del aborto, que es los que hablan de la metafísica, el nacimiento de la vida y estas cuestiones, que obviamente lo hacen a propósito, es intencional, y creo que él corre el eje, lo ubica, lo posiciona muy bien y sobre todo destaca la importancia de la política, que es donde se debe mirar. La otra parte, la del origen de la vida y toda esa relación, me parece que con el humor se la está conteniendo bastante bien. Sí. Con el tema del feto y todas estas cuestiones, que creo que logra destacar lo burdo de todo esto y sobre todo resaltar o subrayar la poca cantidad de argumentos que hay del otro lado. Por eso, entre el humor y centrarlo en la política, me parece que se puede conducir muy bien a lo que por lo menos acá necesitamos y queremos, es que se atienda este caso como un caso de salud pública. Veo que dio una gran mano el cartel del feto ingeniero, dio una gran mano para poner en evidencia la postura clasista de buena parte de los que están en contra de la despenalización, ¿no? El feto vale porque quiere ser ingeniero, no porque quiere ser cualquier otra cosa. Eso creo que fue muy importante. Claro, si era peronista, por ahí lo abortaba. Yo quiero ser militante de la JP o militante del MST y así va. Ese no nace. Ese no nace, claro. Pero bueno, ponemos un poquito más serio porque ya nos está corriendo ahí el productor Christopher Cardaleri. Lo veo serio. Lo veo bastante serio ahí atrás de la pecera. Pero recordemos que, bueno, hubo varias audiencias, digamos, esta semana, y una de las que fue a comentar detalles fue Mariana Romero, que es médica e investigadora del CONICET y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, del CEDES, que dice que desde el regreso de la democracia fallecieron 3.000 mujeres por cuestiones de aborto, y justamente que dice que es el 30% del total de las muertes de mujeres gestantes. Y además también estuvo Edgardo Ábalos, que dijo que
que es médico también obstetra del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva de la Argentina, que dice que los abortos en hospitales con todas las condiciones sanitarias correctas tienen incluso menos mortalidad que un parto. Bueno, ahí vamos a los datos, entonces nosotros seguimos por acá.